Lo que nadie esperaba, sucedió ante los ojos de miles de espectadores, y se convirtió en el instante más comentado de la jornada. Las cámaras captaron cada detalle de ese momento mágico, y las redes sociales estallaron en cuestión de segundos. La emoción era palpable, el aire vibraba con la energía de la sorpresa, y los seguidores no daban crédito a lo que estaban viendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y el pasado y el presente se fundieran en un mismo escenario. La historia volvió a escribirse frente a todos. Los flashes iluminaron el lugar, y cada gesto quedó grabado en la memoria colectiva. Demet apareció radiante, elegante, con esa naturalidad que siempre la ha caracterizado, y Khan, imponente, deslumbrante, con una presencia que encendió la sala. Con una presencia que encendió la sala. La multitud contuvo la respiración cuando sus miradas se cruzaron, y lo que parecía un simple instante se transformó en un acontecimiento inolvidable. Nadie esperaba que ese saludo se convirtiera en un estallido de emociones. Los aplausos rompieron el silencio y marcaron el inicio de un momento histórico. El eco aún resuena en cada rincón. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes, videos y comentarios que viajaron a toda velocidad por el mundo. Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en el escenario paralelo de ese encuentro. Los hashtags no tardaron en ser tendencia global, y millones de fans compartieron sus impresiones con entusiasmo. Los mensajes de apoyo y emoción se multiplicaron como un fuego imparable. El fenómeno alcanzó cada continente, traspasando idiomas y fronteras. Nadie pudo quedarse indiferente ante lo ocurrido. El reencuentro no solo sorprendió a los presentes, también despertó un torrente de recuerdos en los seguidores de ambos. Fue como revivir la magia de una historia que marcó a toda una generación. La nostalgia se mezcló con la alegría, y los fans sintieron que el destino les regalaba una segunda oportunidad para soñar. Ese instante fue más que un saludo, fue la chispa que encendió de nuevo la llama de la ilusión. Y en cuestión de minutos, la noticia recorrió el planeta entero. La emoción era universal. Los rostros de los fans lo decían todo. Lágrimas, sonrisas y gritos de sorpresa inundaron el festival. Algunos no podían contener la emoción, y lo vivieron como si fuera un capítulo inesperado de su propia vida. La conexión entre Demet y Khan parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La química que alguna vez deslumbró al mundo volvió a brillar, y los corazones latieron al mismo compás. Ese instante se convirtió en un símbolo de esperanza, y el público lo abrazó con fuerza. La repercusión mediática no se hizo esperar. Cada portal, cada programa y cada perfil se apresuró a compartir el video del reencuentro. El impacto fue inmediato, y las cifras de visualizaciones batieron récords en tiempo récord. El mundo entero hablaba de ellos, y la conversación no parecía tener fin. Lo que comenzó como un momento espontáneo, terminó siendo un fenómeno viral. Y los protagonistas, sin decir mucho, lo dijeron todo con una simple sonrisa. La magia estaba servida. El Festival de Cine de Venecia nunca había sido testigo de algo similar. La alfombra roja, los focos y la elegancia se convirtieron en el marco perfecto para esta sorpresa. La atmósfera del evento se transformó en un escenario de emociones que trascendió lo cinematográfico. Los asistentes sabían que estaban siendo parte de la historia. La noticia se convirtió en la protagonista de la noche. Y todo el mundo esperaba más. Los rumores comenzaron a circular de inmediato, alimentados por la intensidad del momento. ¿Fue planeado o pura casualidad? Esa fue la pregunta que todos se hicieron. Las especulaciones se multiplicaron en cuestión de horas. Pero lo cierto es que la espontaneidad de sus gestos hablaba por sí sola. Y eso fue lo que más conmovió al público. La autenticidad siempre gana. Lo fascinante es que ambos lograron transmitir una energía que contagió incluso a los más escépticos. Nadie pudo resistirse a la fuerza de esa escena. Era imposible apartar la vista,
Imposible no emocionarse. Los presentes sacaron sus móviles, grabaron cada segundo, y lo compartieron como si se tratara de un tesoro. La viralidad estaba asegurada. Y las imágenes ya forman parte del archivo dorado de la cultura popular. La multitud de seguidores que no estuvo presente sintió que también vivió el momento, gracias a las transmisiones. La tecnología se convirtió en el puente que unió corazones alrededor del mundo. Cada pantalla se volvió un escenario compartido. Y lo que se vivió en Venecia llegó hasta el rincón más lejano del planeta. La globalización del amor y la nostalgia tuvo su epicentro en ese festival. Y todos quisieron formar parte. El impacto de la sorpresa fue tan grande que incluso eclipsó otros acontecimientos del festival. Lo que iba a ser un día más en la agenda cultural terminó por convertirse en un capítulo de la historia del espectáculo. The Met y Cannes se llevaron todas las miradas. Y en ese momento, no había película ni director que pudiera competir con ellos. La alfombra roja fue suya. El festival se rindió ante la química de dos estrellas. Los fans más fieles se organizaron en tiempo récord para rendir homenaje en las redes. Videos editados, montajes emotivos y mensajes apasionados comenzaron a multiplicarse. La creatividad no tuvo límites. Cada seguidor quiso aportar su grano de arena para mantener viva la emoción. Y lo lograron. El reencuentro se transformó en un fenómeno colectivo que sigue creciendo. Una ola imparable de ilusión. La fuerza de este momento también abrió un debate sobre el poder de los recuerdos. La memoria emocional es capaz de unir a millones en torno a un mismo suceso. Eso es lo que demostró este reencuentro. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo que se vivió permanece intacto. Y cuando vuelve a surgir, lo hace con más intensidad. La magia nunca muere. El festival, las luces y los flashes fueron testigos de algo irrepetible. Pero lo más importante fue lo que sucedió en los corazones de los fans. Ese instante se convirtió en una experiencia compartida que nadie olvidará. Todos se sintieron protagonistas de una historia única. Y es que, en el fondo, el público también forma parte de esta narrativa. La emoción fue compartida, y por eso se hizo eterna. Los expertos en comunicación y medios ya hablan de este encuentro como un caso de estudio. La velocidad con la que se propagó, la intensidad de las reacciones y el alcance global lo convierten en un fenómeno sin precedentes. Es un ejemplo de cómo un momento inesperado puede cambiar la conversación mundial en cuestión de minutos. Y de cómo el amor y la nostalgia siguen siendo los motores más poderosos. El poder de la imagen se hizo evidente una vez más. Un solo gesto, una mirada compartida, fue suficiente para desencadenar una tormenta emocional. No hicieron falta palabras. La complicidad estaba escrita en sus rostros. Y ese lenguaje universal fue comprendido por todos. Lo que se vivió en Venecia trascendió lo obvio. Fue historia pura. Los seguidores más jóvenes, que quizás no vivieron la primera etapa de esta dupla, descubrieron ahora la fuerza de su conexión. Para ellos fue un descubrimiento, para los demás, una confirmación. En ambos casos, la fascinación fue absoluta. Y esa combinación intergeneracional fue lo que convirtió el momento en algo aún más poderoso. Una unión que rompió barreras de tiempo. El festival quedará marcado por siempre con este capítulo inesperado. Cada edición será recordada en comparación con lo ocurrido. Y será difícil superar la emoción que despertaron. Lo cierto es que lograron lo impensado, transformar un evento de cine en un fenómeno cultural global. Lo que pasó en Venecia ya pertenece a la historia universal del entretenimiento. El eco de este encuentro aún resuena en los titulares, en los foros y en las conversaciones cotidianas. Y cada día que pasa, la ilusión no se apaga, al contrario, se multiplica. Los fans continúan compartiendo, comentando y reviviendo el momento. Es como si nadie quisiera soltarlo. La magia se mantiene viva gracias a cada clic, a cada publicación, a cada recuerdo. El asombro fue tal que incluso quienes no eran seguidores de ambos quedaron atrapados en la historia. La viralidad cruzó fronteras y llegó a públicos insospechados. El magnetismo de la escena fue demasiado fuerte para ignorarlo. Y así,
Demet y Can se convirtieron en protagonistas no solo de un reencuentro, sino de una experiencia global. El mundo entero habló de ellos. Lo más impresionante de todo es la manera en que la gente se identificó con el momento. Cada fan proyectó sus propias ilusiones y esperanzas en esa escena. Fue como un espejo emocional donde todos encontraron algo que les pertenecía. La magia del espectáculo alcanzó su punto máximo. Y esa identificación fue lo que convirtió al encuentro en algo inmortal. El tiempo dirá qué caminos seguirán Demet y Can después de este suceso. Pero lo que ya está claro es que lo vivido en Venecia quedará grabado para siempre. Ninguna otra noticia podrá borrar lo que significó. La memoria colectiva ya lo ha inmortalizado. Y mientras tanto, los seguidores siguen soñando. El mundo entero espera más. La conclusión es evidente. Lo que comenzó como un festival de cine terminó siendo una celebración del amor, de la nostalgia y de la emoción compartida. Demet Özdemir y Can Yaman sorprendieron al mundo con un reencuentro que será recordado por siempre. Y esa es la verdadera grandeza de este momento. El espectáculo se convirtió en historia. Y todos fuimos testigos.